Internet es un lugar oscuro mucho más de lo que imaginas. Bajo su superficie, se esconden secretos retorcidos, perturbadores, que nadie quiere recordar. Hoy vas a entrar conmigo en el iceberg de los agujeros de conejo más perturbadores de Internet. 4 historias que comenzaron como simples curiosidades, pero que al ser investigadas, revelaron cosas tan macabras que te helarán la sangre. La última es la más perturbadora, así que te recomiendo quedarte hasta el final. El 4 de noviembre de 2013, un usuario de Reddit llamado TramStopDan publicó un extraño álbum en el subreddit What's Interesting, bajo el título Gran caja llena de ilustraciones extrañas sobre un evento. También conocida como la caja de la locura. A simple vista, se trataba de un viejo maletín de madera abandonado junto a unos contenedores de basura. Nada fuera de lo común, hasta que lo abrió. En su interior había cientos de documentos, manuscritos, esquemas y dibujos profundamente perturbadores. Algunos relataban encuentros con ovnis. Otros mostraban máquinas imposibles de entender, artefactos alienígenas, tecnología de origen desconocido. Pero lo más inquietante eran las ilustraciones, criaturas demoníacas hechas a mano, con un nivel de detalle grotesco. Figuras humanoides, deformes, con ojos negros sin alma y sonrisas que parecían gritar. Todo el contenido estaba firmado por un mismo nombre, Daniel Christensen. Sus notas escritas a mano aparecían por todas partes, junto a mapas, proyecciones del globo terráqueo y símbolos crípticos difíciles de interpretar. Aunque al principio parecía una colección de ideas alocadas, bastaba leer solo una parte para darse cuenta de que quien creó esto no estaba bien mentalmente. Algunas de sus notas sugerían que Daniel fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente esa experiencia traumática fue el detonante de su obsesión por la vida extraterrestre. Sin embargo, lo más extraño es que su fascinación no empezó con la guerra. Algunos de los documentos más antiguos estaban fechados en 1937, mientras que los más recientes eran de 1977. Eso quiere decir que Daniel pasó más de 40 años dedicado obsesivamente a este tema. Y hay un detalle clave. Mientras más avanzaban los años, más caótico y perturbador se volvía su trabajo. Lo que en los años 30 eran escritos organizados y casi científicos, en los años 70 se transformaron en garabatos paranoicos y visiones desquiciadas. Pero entre todo el contenido, había un suceso que destacaba por encima del resto. Un evento que, según él, ocurrió el 7 de julio de 1977, en Tampa Bay, Florida. Ese día, según Daniel, una tromba marina golpeó la zona, pero no era una tormenta cualquiera. Afirmaba que fue solo una cortina de humo para ocultar la llegada de naves alienígenas. Una especie de descenso encubierto. Daniel hizo varias ilustraciones de lo que supuestamente vio. Rayos, luces, estructuras en el cielo que desafiaban toda lógica. El problema: no existe ningún registro meteorológico que confirme una tormenta o tornado en Tampa ese día. Pero hay un detalle curioso. El 7 de julio de 1977, en el muelle de St. Petersburg, se realizó un gran espectáculo de luces láser, proyectadas desde una estructura con forma de pirámide invertida. Y justamente ese edificio aparece repetidamente en las ilustraciones de Daniel como el punto de contacto con los alienígenas. Fue posible que Daniel viera el espectáculo de luces, lo malinterpretara como una experiencia extraterrestre, y eso lo lanzara a una espiral de obsesión que duraría el resto de su vida. Aquí no termina la historia. Cuando la publicación de Reddit se viralizó, una nueva usuaria apareció con el nombre Touch My Box. Afirmaba ser la anterior dueña del maletín que TramStopDan encontró. Y lo más impactante, es que decía la verdad. En los años 90, se mudó a una casa donde encontró una habitación completa llena del trabajo de Daniel. Entre los objetos descubiertos había una especie de máquina con forma de silla, construida por él mismo. Según sus notas, este artefacto servía para provocar experiencias extracorporales y viajes en el tiempo. Lamentablemente, la mayoría de los objetos terminaron en la basura. Y así fue como el maletín acabó junto a los contenedores donde todo comenzó.
principios de los años 90, un número telefónico extraño empezó a aparecer en vallas publicitarias y anuncios en periódicos por toda Norteamérica. Era un número especial, un vanity number, que deletreaba con letras el número 1-800, Golf Tip. La mayoría de las personas creyeron que se trataba de una línea para recibir consejos sobre golf, algo inocente y común. Pero nada estaba más lejos de la verdad. Quienes se atrevieron a marcarlo fueron recibidos por algo inquietante. Al descolgar, solo escuchaban la respiración profunda de alguien, muy cerca del micrófono. Luego, esa voz comenzó a contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y una vez terminado el conteo, volvía a empezar, una y otra vez, con un marcado acento que sonaba como indio o del Medio Oriente. Este patrón seguía durante varios minutos, dejando a quien llamaba confundido y desconcertado. Muchos colgaban, pero algunos persistían. Después de 10 o 12 minutos, la voz se desvanecía, reemplazada por un ruido estático que llenaba la línea. Y si el oyente seguía ahí, escuchaba algo aún más perturbador. Un fuerte y alarmante sonido de sirena, estridente y escalofriante, invadía la llamada. Este extraño fenómeno, que parecía salido de una película de terror, dejó a muchas personas con más preguntas que respuestas. ¿Por qué alguien contaría del 1 al 10 repetidamente en un número público? ¿Y qué propósito tendría una sirena tan aterradora al final? Lo más extraño de todo, ¿por qué alguien pagaría para publicitar ese número? Durante años, el 1-800, Golf Tip se convirtió en una leyenda urbana moderna, un cuento oscuro que se transmitía de boca en boca. Gente que escuchaba rumores, llamaba por curiosidad, y siempre encontraba la misma voz fantasmal. Este misterio fue uno de los primeros grandes agujeros de conejo de Internet, con registros que datan desde 2003. Pero la información era escasa, y eso dio pie a cientos de teorías. Una de las más populares afirmaba que el número estaba relacionado con las llamadas Number Stations. Para quien no lo sepa, las Number Stations son transmisiones de radio en onda corta, que emiten códigos numéricos en voces robóticas o extrañas. Se cree que gobiernos las usan para enviar instrucciones secretas a sus espías en el campo. Según esta teoría, 1-800, Golf Tip podría haber sido una línea para transmitir mensajes cifrados. Otra teoría decía que era parte de una campaña de marketing o un experimento social, destinado a recolectar números de teléfono para futuras llamadas o generar expectación sobre algún producto. Pero ninguna de estas hipótesis se sostiene. Si las estaciones numéricas realmente envían mensajes secretos, su objetivo es hacerlo sin dejar rastro. Y eso se pierde si la persona que recibe el mensaje debe llamar a un número rastreable. Por otro lado, las campañas de marketing suelen usar métodos más efectivos que depender del azar y la curiosidad de extraños. Así, por casi 3 décadas, el 1-800 Golf Tip permaneció envuelto en misterio, hasta que un usuario de Reddit decidió ir más allá. Durante más de 4 años, rastreó pistas, recopiló testimonios de personas que recordaban haber llamado ese número cuando eran niños. Y lo que descubrió, no fue un engaño viral, ni una conspiración siniestra. Fue algo mucho más simple, pero igualmente fascinante. En 1994, la Asociación de Golfistas Profesionales, conocida como WGA, estaba de gira por Norteamérica. Para promocionar el golf, instalaron vallas publicitarias y compraron espacios en periódicos mostrando una línea de consejos. 1-800 Golf Tip. Pero esa línea solo estuvo activa durante 2 días. Un anuncio en el Tampa Tribune de ese año decía claramente: golfistas de todo el país pueden recibir consejos hoy y domingo, a través de esta línea gratuita presentada por la WGA de América USA Today. Sin embargo, algunas vallas quedaron sin actualizar en áreas remotas, exhibiendo el número mucho más tiempo del previsto. Para cuando las vallas aún estaban en pie, la línea ya había sido desconectada. Lo que los llamaban era solo un mensaje de prueba automático, dejado por la compañía telefónica. Y el sonido de sirena, era uno de esos tonos pregrabados que usan para indicar que la llamada no llegó a su destino. Así que, 1-800 Golf Tip no era una línea secreta ni un experimento oscuro. Solo un número olvidado y un error de desconexión. Y aunque la verdad no sea tan emocionante como muchos esperaban, por fin le puso punto final a casi 30 años de misterio.
Polybius es el nombre de un supuesto juego arcade que, según se rumorea, tuvo un lanzamiento muy limitado en 1981 y desde entonces se perdió en el tiempo. La historia cuenta que solo una máquina del juego fue instalada en un arcade cualquiera de Portland, Oregón, en ese año. El gabinete del juego era muy sencillo, sin gráficos llamativos en los costados, y el gameplay se describía como algo extraño, una mezcla entre un puzzle y acción. Lo más curioso es que se decía que era sorprendentemente adictivo. Hay reportes de adolescentes que pasaban horas jugando, hasta el punto de marearse o incluso desmayarse. Pero aquí es donde la historia se pone inquietante. Varios afirman que esos mareos y desmayos no eran solo por jugar demasiado, sino que podrían ser efectos secundarios de experimentos de control mental realizados por el gobierno a través del juego. Según el mito, hombres vestidos con trajes negros visitaban regularmente el arcade, no para jugar Polybius, sino para recolectar datos de la máquina. Se decía que trabajaban para la CIA u otra agencia secreta de 3 letras. Lo más extraño es que el gabinete permaneció en el arcade solo por poco tiempo, para luego desaparecer misteriosamente sin dejar rastro. Esta mezcla de juego adictivo, efectos extraños como amnesia y pesadillas, junto con los supuestos avistamientos de estos hombres de negro, convirtió a Polybius en un mito urbano dentro del mundo de los videojuegos. Sin embargo, hay un problema. No hay ninguna prueba concreta de que el juego haya existido realmente. No existen registros oficiales ni artículos periodísticos contemporáneos de 1981 que lo mencionen. La única evidencia real que se tiene es una captura de pantalla del título del juego, que parece demasiado avanzada para la época, y una foto en blanco y negro muy borrosa del gabinete supuestamente original. La imagen es tan pobre en calidad, con mucho ruido y baja resolución, que resulta casi imposible extraer detalles. Por la forma general del gabinete, parece ser un gabinete de Namco reutilizado, con las pegatinas removidas. Pero incluso estas imágenes no tienen fuentes verificables que daten de los años 80. De hecho, la primera mención registrada de Polybius en alguna revista o sitio web de videojuegos fue en el año 2000, en una página llamada coinop.org. La leyenda llegó a ser tan popular que algunos entusiastas decidieron construir sus propios gabinetes reales de Polybius, aunque ninguno coincide con la descripción original del mito. Entonces, ¿de dónde vino esta historia? Lo más probable es que sea un caso fascinante de memoria colectiva, donde se mezclan hechos reales con ficción. Un comentario en Reddit señala que Polybius no existió, pero se inspiró en historias reales sobre juegos vectoriales extraños de los 80, jugadores que se mareaban tras sesiones largas, y adolescentes haciendo cosas turbias que atraían la atención de autoridades. Piensa en esto. A principios de los 80, había juegos con gráficos vectoriales muy intensos, como Tempest, que podían ser bastante desorientadores, especialmente en arcades oscuros y llenos de humo. Además, los arcades eran lugares caóticos donde los jóvenes a veces cruzaban límites, lo que motivaba a las autoridades a vigilarlos por razones como absentismo escolar o apuestas ilegales. Es probable que estas experiencias separadas, el cansancio visual de juegos vectoriales, sentirse mal tras maratones de juego, y la presencia de oficiales en los arcades, se fusionaran con el tiempo en la aterradora historia única de Polybius. También es posible que la leyenda de Polybius sea obra de una sola persona con mucha imaginación, que creó uno de los misterios más comentados en la historia del folclore de los videojuegos en Internet. En junio de 2011, un canal de YouTube apareció sin hacer mucho ruido. Su nombre: Alan Tutorial. Su primer video se titulaba Cómo fugarse en un pedazo de papel y duraba apenas 1 minuto con 15 segundos. Thank you for coming to YouTube page. Because if it's too big, it won't leak. El título no tenía sentido y el contenido aún menos. En la grabación, una voz nerviosa y temblorosa intenta seguir una supuesta serie de pasos con papel y un tenedor, en lo que parece ser una especie de tutorial. Pero nada es coherente. Nada tiene lógica.
Es solo un caos visual lleno de ruido, movimientos erráticos y cortes abruptos. Al principio, parecía una simple broma absurda, una especie de parodia sobre los tutoriales mal hechos. El canal siguió subiendo vídeos extraños como cómo hacer un molino de viento con cosas de casa o cómo llenar un pequeño contenedor con tierra. Todo parecía absurdo hasta que dejó de ser gracioso. Con el paso del tiempo, los usuarios comenzaron a notar algo perturbador. La salud mental del creador, Alan, parecía deteriorarse video tras video. Lo que empezó como un personaje torpe y entusiasta se convirtió en un hombre que lloraba frente a la cámara, que se golpeaba accidentalmente, que parecía estar perdiendo el control. Pero el punto de quiebre llegó con el infame video titulado Disc Tutorial. En él, Alan es aparentemente secuestrado y arrojado dentro de una camioneta. Se resbala con lo que parece ser su propia sangre mientras intenta, de forma desesperada, continuar con su habitual tutorial. Sí, incluso en cautiverio, Alan no dejaba de grabar. En un momento, lo vemos leyendo noticias frente a la cámara, como si necesitara mantenerse conectado con su audiencia, como si eso fuera lo único que le quedaba. Para quienes veían el canal desde el inicio, ya estaba claro. Esto no era real. Todo formaba parte de una historia ficticia construida por el artista y estudiante de arte Alan Resnick. Sin embargo, quienes se topaban con los vídeos fuera de contexto quedaban completamente descolocados. Era demasiado real. Demasiado inquietante. En uno de los comentarios más recordados del video Disc Tutorial, un usuario escribió: "O este tipo es un actor brillante o algo verdaderamente raro está pasando y no nos damos cuenta, porque todos creemos que es un actor brillante. Estoy empezando a dudar". La historia llegó a su fin en diciembre de 2014, cuando Alan subió su último video, simplemente titulado Tutorial. En él, lo vemos escapar. Rompe una pared, atraviesa una abertura y desaparece. Nunca más se supo de él. El canal quedó en silencio para siempre. Desde entonces, miles de fanáticos han vuelto a analizar cada video, buscando pistas, significados ocultos, y tratando de reconstruir el universo secreto de Alan. La teoría más aceptada dice que el personaje tiene autismo y vivía con su hermano mayor y la novia de este, quienes lo despreciaban y finalmente lo echaron de la casa. Por eso en algunos vídeos aparece sin hogar, grabando desde la calle o desde un sótano sucio. Uno de los momentos más dolorosos ocurre en el video del sillón azul, donde Alan rompe en llanto mientras intenta mover una silla. If you have a blue chair that fell down and you want to pick it up, if you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. Algunos usuarios creen que esa silla era la misma en la que encontró a su madre muerta, y que el trauma regresó al tocarla. Esta teoría se refuerza con la descripción del video, que dice: "Si tu silla está en el suelo, aquí te explico cómo levantarla y cómo recoger todas las piezas de algo roto e injusto". A día de hoy, Alan Resnick jamás confirmó ni desmintió ninguna teoría. Prefirió dejar su creación abierta a interpretación. Y quizás, ahí reside su mayor poder. Porque mientras muchos canales buscaban fama, likes y monetización, Alan Tutorial solo dejó preguntas y una sensación de incomodidad que nunca se va. Vivimos en una era donde lo extraño se esconde a plena vista, donde las historias más perturbadoras no están en los libros, sino en rincones olvidados de Internet. Lo que hoy parece ficción, mañana puede ser parte de una realidad que simplemente decidimos ignorar. Así que la próxima vez que entres a YouTube, y veas un video que no tiene sentido, una cara perdida frente a la cámara, una voz que tiembla, una mirada vacía, pregúntate: ¿estás viendo una actuación? ¿O estás siendo testigo de algo que nunca debiste ver? Gracias por llegar hasta el final.